Buenas y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. La guerra en Ucrania ha hecho que el día 9 de mayo adquiera un nuevo significado. Mientras Rusia conmemora con estrictas medidas de seguridad la victoria sobre la Alemania nazi hace 78 años, Ucrania celebra desde hoy el Día de Europa, anticipando su adhesión a la Unión Europea. Y en un gesto más que simbólico, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha viajado a Kiev. Una muestra más del apoyo a Ucrania en su candidatura europea. Además, se espera que von der Leyen discuta con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el aumento del suministro de munición y las necesidades financieras del país para hacer frente a un conflicto que, según la ONU, no tiene perspectivas de finalizar. Este organismo también asegura estar profundamente alarmado tras el ataque israelí en la Franja de Gaza, en el que murieron 3 altos cargos de la yihad islámica. Les mostramos cómo han quedado los edificios tras el ataque de esta madrugada, que han dejado 13 civiles muertos, entre ellos varios niños. Una situación que el enviado especial de la ONU en Oriente Medio ha calificado de inaceptable. En el informativo de hoy también viajaremos a Alemania, donde las acusaciones de nepotismo merman de nuevo la credibilidad de los verdes. En Perú, la población está de duelo por las 27 víctimas mortales del peor accidente minero en 2 décadas. Y les ofrecemos un reportaje sobre el derbi de este miércoles entre el Milán y el Inter, un duelo en la semifinal de la Champions que promete ser épico y que ya ha batido récords de venta de entradas. Vamos con los titulares. El presidente ruso promete un nuevo triunfo en Ucrania en el día de la victoria contra la Alemania nazi. La presidenta del Ejecutivo Comunitario celebra en Kiev el Día de Europa en una muestra más de apoyo a Ucrania. El primer ministro británico, Rishi Sunak, niega toda responsabilidad en la detención de antimonárquicos durante la coronación de Carlos III. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, considera que Italia está haciendo un enorme trabajo en cuestión migratoria. Policías en las escuelas y reducción del número de armas en circulación tras los tiroteos masivos en Serbia. Por segunda vez desde que empezó la invasión de Ucrania, Rusia celebra el Día de la Victoria, su fiesta más importante. En el desfile en la Plaza Roja, el presidente Vladimir Putin ha hablado sobre la invasión y trazado paralelismos con hechos históricos, prometiendo una nueva victoria. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022. Alegó que se trataba de una operación militar para evitar la ofensiva ucraniana contra los separatistas del Donbass. Más tarde, las autoridades rusas han reconocido que se trata de un conflicto más global con la OTAN y Occidente. La ONU ha confirmado más de 8.700 muertes de civiles, aunque se teme que las cifras reales sean mucho más altas. Ursula von der Leyen en Kiev para celebrar el Día de Europa y mostrar el apoyo incondicional de la Unión Europea a Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea llegaba a la capital ucraniana en un tren de noche desde Polonia. Poco antes de su llegada, las sirenas antiaéreas sonaron durante 2 horas en Kiev. Durante la noche, Rusia lanzó 25 misiles sobre territorio ucraniano, la mayoría interceptados por las defensas antiaéreas. Unos ataques condenados en Twitter por la embajadora estadounidense en Ucrania. Von der Leyen ha saludado la decisión del presidente Volodymyr Zelensky de enterrar la tradición soviética de celebrar el Día de la Victoria como hace Rusia y unirse a la celebración del Día de Europa, con la vista puesta en una posible futura adhesión al club comunitario. Al menos 12 muertos y una veintena de heridos en bombardeos israelíes de madrugada en la Franja de Gaza. Entre los fallecidos hay 3 jefes de las brigadas Al-Quds, brazo armado de la yihad islámica, pero también niños. Unos 40 aviones y drones de la Fuerza Aérea Israelí participaron en los bombardeos que duraron casi 2 horas. Esto se produce en menos de una semana después del anuncio de una tregua entre las autoridades israelíes y los combatientes de la yihad islámica, movimiento que Israel califica de terrorista tras semanas de escalada.
El ejército israelí ha instado a los ciudadanos israelíes que viven en un radio de 40 kilómetros de la Franja de Gaza a permanecer cerca de los refugios antiaéreos donde acudir en caso de lanzamiento de cohetes palestinos. La yihad islámica lamenta que Israel haya despreciado todas las iniciativas de los mediadores, asegurando que vengará a sus líderes asesinados. El ministro chino de Exteriores estará en Europa hasta el viernes. Qin Gang llega en un momento en que China se esfuerza por actuar como mediadora en el conflicto de Ucrania. Mantendrá reuniones con sus homólogos de Alemania, Francia y Noruega. Pekín ha intentado presentarse como parte neutral en la guerra de Rusia en Ucrania. La presencia de Qin se produce poco después de varias visitas a China por parte de líderes europeos, entre los que destacan el presidente francés, Emmanuel Macron, y la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock. Sunak niega toda responsabilidad en la detención de antimonárquicos. El primer ministro Rishi Sunak animó a su audiencia a ayudar en sus propias comunidades. Le preguntaron a Sunak sobre las detenciones de manifestantes republicanos el mismo día de la coronación. The police are operationally independent of government. They'll make these decisions based on what they think is best. And actually, I'm grateful to the police and everyone who played a part in ensuring that this weekend has gone so well, so successfully and so safely. That was an extraordinary effort by so many people, and I'm grateful to them for all their hard work. La policía de Londres ha informado de que más de 50 personas han sido detenidas en toda la ciudad, mientras una gran multitud, tanto nacional como extranjera, se congregaba para asistir al acontecimiento. Han sido acusados de diversos delitos contra el orden público. Miembros de la oposición de izquierda han condenado las detenciones como una respuesta draconiana a protestas pacíficas protegidas por la libertad de expresión. Escándalos, bandazos ideológicos, sospechas de amiguismo. La imagen de los verdes como sinónimo de coherencia y honradez en el panorama político alemán se desmorona. Robert Habeck, ministro de Economía, se ha visto afectado por las acusaciones de nepotismo contra su número 2, el secretario de Estado Patrick Grayson, quien dio un puesto bien remunerado a un amigo íntimo. En medio de las críticas de la oposición, ambos reconocen que hubo un error de forma, pero no de fondo, argumentan. En este tuit replica el líder de la oposición democristiana que el clientelismo oficial y el nepotismo pueden corregirse, pero que el daño a Alemania no se reparará tan rápidamente. La oposición también critica duramente la legislación aprobada por el gobierno para prohibir la calefacción individual de gas y gasóleo en las nuevas construcciones. En unas declaraciones que delatan sus dudas, el ministro de Economía ha indicado que es probable que entre en vigor con retraso y no el año que viene. Otros alemanes también están preocupados por el cumplimiento de una promesa histórica, el cierre de las centrales nucleares. En un contexto de escasez y desabastecimiento energético vinculado a la guerra de Ucrania, muchos políticos y ciudadanos dicen preferir prolongar su vida durante la transición energética. Hace unos meses el gobierno dio luz verde a la contaminante explotación de la mina de carbón de Lützerath. Las encuestas revelan que si hoy se celebraran elecciones, los verdes tendrían alrededor del 16% de los votos y podrían perder su tercera posición para ser sobrepasados por la ultraderechista Alternativa para Alemania. El malestar social persigue al presidente Macron incluso en la conmemoración del Día de la Victoria. El presidente francés acudió a Lyon para conmemorar la derrota de la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Macron se reunió con varios veteranos y visitó la prisión de Montluc, donde encarcelaron a varias figuras de la resistencia francesa como Jean Moulin. Hasta allí llegaban ecos de otra resistencia. A pesar de la prohibición de manifestarse, unas 5.000 personas, 3.000 según la prefectura, protestaron contra la reforma del sistema de pensiones. Qui récupère notre héros de la résistance, Jean Moulin, qui se rachète une conduite alors qu'ils font exactement ce pourquoi Jean Moulin s'était battu. Et on vient commémorer alors que le président est totalement en train d'opprimer son peuple et de privilégier une partie de la population. C'est risible, quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a plus aucune démocratie dans ce gouvernement. Donc c'est surtout pour ça que je manifeste. Ouais. C'est pour le manque de démocratie et le manque de partage et d'égalité. Moi je sais que
Enfin, on dit beaucoup aussi aux jeunes, ouais, vous taffez pas, vous machin. Moi, j'ai des potes qui se cassent le dos depuis des années. Ils ont commencé à bosser à 16 ans dans des magasins. Enfin, eux qui va les protéger, qui va les aider en fait. Durante la manifestación se produjeron algunos incidentes y altercados con la policía. Al menos 3 personas fueron detenidas. Ylva Johansson, comisaria europea de Interior, ha defendido la política migratoria de Italia tras la disputa diplomática que ha enfrentado a París y Roma. En una entrevista con Euronews, Johansson ha asegurado que comprende las últimas medidas adoptadas por el gobierno de la líder de ultraderecha, Giorgia Meloni. The state of emergency in Italy is, of course, a national decision. But as I understand this helps Italy to cope with improving the reception capacities in a quicker way in the country. And that's absolutely necessary with these huge numbers of arrivals. But it's important to say Italy should not be alone. We have to support Italy here. La semana pasada, el ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, acusó a Meloni de ser incapaz de resolver los problemas migratorios, algo que enfadó a Roma. Italy is under a huge pressure, and I think they are managing it pretty well. But they should not be alone. I must say that what we see now from the Italian Coast Guard is really impressive. They have rescued, I think, already more than 30,000 people this year. They are doing a tremendous good job here. And we also have the NGOs, but to a much lesser extent, of course. The state initiatives are the big ones when it comes to search and rescue. En lo que llevamos de 2023, más de 44.000 migrantes irregulares han desembarcado en las costas italianas, 4 veces más que en el mismo periodo del año pasado. Al menos 550 personas han muerto y más de 2.500 han resultado heridas en Sudán desde el origen del conflicto a inicios de abril. Según la ONU, la situación humanitaria en Sudán es trágica. Hay escasez de alimentos, de agua y de combustibles, un acceso limitado al transporte, a las comunicaciones y la electricidad, y los precios de los artículos básicos se han disparado. Estas personas hacen fila para conseguir el poco pan disponible. En la frontera sudanesa con Chad, cientos de refugiados sudaneses reciben ayuda de la ONU. La ONU ha anunciado que necesita 445 millones de dólares para financiar una ayuda vital y que planea la salida de 860.000 personas de Sudán. Un cargamento de ayuda destinado a Sudán ha sido embarcado en un avión en Dubái para ser enviado a los refugiados sudaneses en Chad. Se teme que las conversaciones de paz celebradas en la ciudad saudí de Jeddah no avancen mientras las dos partes del conflicto se consideren capaces de ganar la batalla. Patrullas policiales en las escuelas serbias tras los tiroteos masivos de la semana pasada que dejaron 17 muertos y 21 heridos. Más de 2.000 agentes han sido desplegados para mantener la seguridad. Para evitar nuevas matanzas, el gobierno serbio quiere reducir un 90% las armas de fuego en circulación y da un mes para entregar las armas ilegales. Mere su takve da mi od sutra uzimamo nelegalno oružje, kod koga ga pronađemo, a taj ne dostavi. Imate mjesec dana rok da dostavite policijskoj stanici nelegalno oružje i nelegalnu municiju. Bez posljedica. Bez ikakvih posljedica. Niko vas neće pitati ni odakle, ni kako, ni šta. Samo donesite y ostavite. Después de que un niño de 13 años matara a 8 compañeros y un guardia y unas horas después un joven de 21 años acabara con la vida de 8 personas, se suceden las protestas contra el gobierno. Se pide la dimisión de varios ministros y el cierre de los principales medios de comunicación controlados por el Estado, a los que se acusa de promover la violencia. Postoji potreba da se iz korena menja ceo sistem, pa i sistem obrazovanja, zato što sam majka 2 učenika i želim da oni žive u neko bolje vreme nego što smo mi 90-ih i 2000-ih i danas. Čitavu atmosferu, klimu, što bi se reklo, to je stvorio sistem, odnosno konkretno prvi čovjek je glavni inicijator ove srpske nesreće. Serbia tiene el nivel más alto de posesión de armas en Europa. 39 de cada 100 personas tienen armas de fuego.
Duelo en Perú. Los familiares de los 27 mineros muertos en el incendio de la mina de Yanaquiwa recibieron los cuerpos de las víctimas en la morgue 2 días después del accidente. El derrumbe de la mina se debería a un cortocircuito que generó un incendio. La policía tuvo que recuperar los cuerpos sin vida de entre los escombros, mientras que otros 175 trabajadores pudieron ser evacuados. El incendio de esta mina de Arequipa es el peor accidente ocurrido en el sector minero de Perú en más de 2 décadas. Espectaculares imágenes de un rescate en Kenia. 2 pilotos socorren en un helicóptero a un conductor de camión cisterna atrapado en las aguas del río Sabaki. El camión cisterna había sido empujado hacia un lado y envuelto en una inundación repentina. Uno de los pilotos consiguió mantener el helicóptero a 15 centímetros por encima del camión cisterna lleno de combustible, mientras que el otro, que filmó el rescate, se puso un arnés y ayudó al conductor a subir al helicóptero. Tres años después y tras matar a 20 millones de personas, la pandemia de COVID-19 vive un punto de inflexión, pero no ha desaparecido. La Organización Mundial de la Salud acaba de levantar la emergencia internacional, pero insta a mantener los ojos bien abiertos. Hemos hablado con David Navarro, enviado especial sobre COVID-19 para la OMS. It's something that needs to be kept under very careful observation, and the WHO is asking all governments not to behave as though it's disappeared, but actually to give it the right level of attention by keeping the problem under surveillance, by making sure that people are vaccinated, and by keeping a very, very eagle eye open for any more variants that might emerge. Vaccines have proved to be really vitally important in reducing the suffering and death associated with COVID-19, especially in older people. Try to keep your vaccination status against COVID-19 up to date. And please keep your vaccinations against other conditions up to date, like influenza. ¿Pero existen planes para hacer frente a futuras pandemias? The World Health Assembly for 2023 takes place actually in this month in Geneva, in Switzerland. And during that World Health Assembly, ministers of health will come together. And the one very important thing they're going to do is to advance plans for a treaty to make certain that the world is better prepared to deal with the new pathogens that are going to appear. It's for the good of the future of everybody that we work together to deal with health threats. Es una receta televisiva servida con mucha calma, pero muy popular entre el público sueco. Imágenes en directo, sin cortes ni montaje, de naturaleza salvaje. La fórmula FEN de esta televisión lenta va a contracorriente de los vídeos llenos de estímulos que circulan por las redes sociales. Y lejos de aburrir, engancha. Sometimes we get very excited when you see 1 or 2 moose, like, oh yeah, moose! Have you seen it? Do you remember? You called me. You're like, oh, yeah, we watched it. It feels so exciting. I don't know why. Yeah. Feels like, because it's not directed, it feels like more real. Es la rebelión tranquila contra los montajes frenéticos de menos de 5 segundos por plano. Calma frente al griterío y reposo ante urgencias que invaden pantallas de todos los tamaños. And I think that it's not only the moose, which is a fascinating animal, but it's the whole concept of sitting, watching, nothing happens for hours and hours. And I think that could be quite healthy for more people than us. Para muchos suecos, la evocación de la naturaleza tiene un efecto sedante, casi medicinal, frente al ajetreo histeroide de imágenes casi subliminales en tantas televisiones y redes sociales. Un partido que puede cambiar el curso de la temporada y tal vez de la historia. 2 equipos rivales de la misma ciudad. El Milán se enfrentará al Inter en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones este miércoles en la noche.
Milán está dividida históricamente y a partes iguales entre aficionados del Inter y del Milán, pero esta vez la rivalidad también ha involucrado a gran parte del resto del mundo. La ciudad lleva toda la semana repleta de aficionados. Where are you from? Qatar. Will you be watching the game on Wednesday? Yes, sure. I'm here only for the derby. I'm a sport journalist from Saudi Arabia. I'm fans of Inter Milan. I hope that Inter Milan get to the final. I'm from Poland. I'm going with my friends from London. We're going back here for the game against Inter. So I think it's gonna be 1-1. The game has broken all-time sales records in Italian football, with a match-day income of more than 10 million euros. There will be almost 80,000 fans at San Siro here tonight, some of whom paid thousands of euros for a second-hand ticket. Many of the fans who didn't make it to be here will watch the game in the local bars. Poche ore e abbiamo messo tutto sold out. Quante persone aspettate più o meno? Ma più o meno all'interno riusciamo a farne stare una settantina, fuori non saprei quantificartele, però un centinaio di persone in mezzo alla strada ci saranno. La semifinal podría ser el último gran acontecimiento que se celebra en el estadio de San Siro antes de su despedida. Una ceremonia que dirá adiós a la emblemática catedral del fútbol europeo. Con esto llegamos al final del informativo. Recuerden, si quieren seguir informados del resto de la actualidad internacional, siempre tienen a su disposición nuestra página web y redes sociales. Les dejamos con el no comment del día. Estas son las imágenes del desfile militar en Moscú con motivo del Día de la Victoria. Muchas gracias por vernos, volveremos mañana con más noticias.